noches, bienvenidos a En Contexto. El señor Luis Vareiro hoy no está, en la próxima semana ya va a estar con nosotros, así que le saluda Estela Ruiz Díaz. El inicio de nuestro programa pasábamos este mega operativo denominado A Ultranza, que sigue su curso, que se inició en estos días y que continúa estas horas con espectaculares allanamientos y hallazgos. Es el mayor operativo contra el narcotráfico en Paraguay, con este apoyo de la DEA de Estados Unidos y Europol, esta coordinación de la policía de la Unión Europea. Y bueno, los vínculos, lo que se descubre, conducen a Roma. Todos los que cayeron hasta el momento hoy están vinculados con algún sector político, especialmente del Partido Colorado, por lo menos con los que vimos hasta ahora. Es la famosa narcopolítica. Yo sé que hace mucho tiempo, hace décadas que existe y que está instalada la narcopolítica en Paraguay, pero bueno, yo creo que hoy estamos impresionados con este caso en sí porque resume todo el poder de fuego y de dinero del narcotráfico. Así que para hablar de esto, sobre todo de cómo afecta, cómo ha penetrado en nuestras instituciones, penetrando en la política, la economía, la cultura, la religión, estamos con dos invitados muy especiales. Vamos a analizar esta situación con Alfredo Boxia. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, Estela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo al otro invitado también, nuestro querido Marco. Nuestro querido Marcos Pérez Talia, ¿cómo estás? Hola, Estela, hola, Alfredo, un placer estar con ustedes aquí para hablar de esto que aparentemente sorprende a algunos, otros ya. Claro, una cosa puedes decir, existe la narcopolítica y hasta casi normalizamos la palabra, pero cuando vemos este tipo de hallazgos, descubrimientos y sobre todo los vínculos, creo que en cierta forma tenemos idea, por lo menos, de cuán inficionado está todo. O sea, a mí me sorprende realmente. Hoy estoy viendo los videos en la cuenta de Twitter de la Senat y es impresionante. Recién en Telefuturo pasaban cómo en el mundo del fútbol también hay un caso de lavado de dinero, que seguramente que si levantamos la alfombra vamos a encontrar mucho más. Estamos hablando del Sportivo Capiatá, por ejemplo. Es que, Estela, yo creo que esta es una fotografía, ojalá sea el inicio, que muestra la magnitud de lo que implica el crimen organizado y los tentáculos que tienen con un montón de escenarios. Hace poco leía yo a un autor argentino que decía, en América Latina las cárceles están llenas de microtraficantes o de pequeños traficantes. Claro. América Latina resolvió atacar el problema, atacar entre comillas, a los pequeños traficantes, al eslabón más débil. En cambio, hay otros eslabones mucho más fuertes, más potentes y menos ocultos. Bueno, una de las caras es la política, otra de las caras es el sector financiero, el fútbol. Bueno, ojalá, insisto, celebro este tipo de eventos en Paraguay y ojalá sea el punto de partida de lo que puede ser una bomba, una tangentópoli. ¿Se acuerdan del Manipulite italiano? Sí. Que entre paréntesis creo que ahora cumplen 30 años, que fue una bomba que nadie pudo detener en Italia. Ojalá que esto sea un poco el comienzo también de lo que fue hace 30 años en Italia, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esta película, Alfredo? Y demasiado arena para mi camioncito mental. Demasiadas cosas pasando demasiado rápido. Desde el sicariato que despertó la emoción, la consternación popular en San Bernardino, hasta hoy no hay un día en que no hayamos tenido un acontecimiento que nos llama la atención, ¿verdad? Que el juicio político a Yucio, que las subsiguientes acusaciones de Yucio, que el juicio político a la fiscala general, hasta este operativo completamente inesperado, que de repente lo tengo que digerir con más tiempo. Tengo que dejar que se asiente un poco la información en un mundo muy opaco, además, en un mundo tradicionalmente opaco. Pero como decís, no es novedoso. Esto es cualquier cosa menos novedoso. Quizá hoy sea más espectacular y sea más capitalino, pero no hay nada acá que los pedrojuaninos no hayan conocido ya hace 25, 20, 10 o 5 años.
Vamos a tener que acostumbrarnos que en el departamento central, en Asunción, haya sicariatos, haya allanamientos, haya enfrentamientos entre grupos. Pero era tan previsible que uno pasa de lo periodístico, lo analítico, a sentir las balas un poco cerca y el riesgo y el miedo en la piel. Es un poco distinto. Pero me gusta que suceda esto, porque a mí lo que me preocupaba era que viera cómo crecía esa infiltración narco a ojos vistas sin que nadie reaccione, ni las instituciones, tampoco la ciudadanía, pero en primer lugar las instituciones y mucho menos los órganos encargados de la defensa. Así que se movió la dispero, veremos qué queda después. Sí, y ya que mencionás el caso San Bernardino, hoy pensaba que con el atentado en San Bernardino vimos el peor rostro del narcotráfico, que es la muerte, el asesinato en un lugar público con el daño colateral. No era era un ajuste de cuenta entre narcos, pero en un lugar masivo, público, y hubo daño colateral terrible. Y con estos allanamientos que estamos viendo, este operativo a ultranza que se sigue llevando a cabo, estamos viendo ese otro lado, la otra cara glamorosa del narcotráfico, porque están allanando edificios de 500.000, de departamentos cuyo costo es entre $1.500.000, casas en barrios de la aristocracia asuncena. Hoy recibía un WhatsApp de una persona que me decía, le detuvieron al papá del compañerito de mi hija. ¿Verdad? Y esas dos caras, y de cómo por un lado tenés al narco asesino, y por otro lado a este narcotráfico glamoroso con Lamborghinis, yates de $4 millones, casas con piscinas olímpicas, etcétera, etcétera. Son estratos sociales igual que cualquier sociedad. El sicario pobre de Capitán Mado o de Pedro Juan, que se gana sus 4 millones de guaraníes por un simple asesinato de primer grado de importancia, asciende socialmente. El que mandó matar, de repente tiene suficiente dinero para ser concejal departamental, primer escalón para ser un narco, para los narcos junior, para entrar a la política. Después aspirará a tener un abogado que lo defienda. Hay narcos abogados a montones levantando la mano para que los convoquen. Y después querrá ser diputado regional, departamental, y enriquecerá a algún empresario muy chuchi, muy aséptico, que de repente ve cómo ingresan sus ganancias con poco riesgo y sube su nivel. Es decir, hay un ascenso social, pero lo que pasa, y de eso tenemos que hablar después, a expensas de un deterioro de la estructura institucional y social del país. Es lo que estamos viendo. A mí lo que me sorprende es que en la parte operativo vemos fotos de los dos candidatos del Partido Colorado con estas personas hoy vinculadas a este delito, y no he visto un solo comunicado ni del Movimiento Honor Colorado ni de Fuerza Republicana aclarando la posición, por lo menos diciendo no, es una foto casual. Ahí, por ejemplo, le vemos a Santiago Peña, creo que es con el CUBE, el empresario detenido, y en otra foto política también aparece el vicepresidente Hugo Velázquez con el pastor de Canindeyú. Pero no hay una reacción política como para decir, no, son fotos casuales, me pidieron una foto. O sea, ni siquiera se toman la molestia en aclarar la situación, Marcos. De que Estela es... Ahí está. Ahí está la foto. Ambos candidatos tienen fotos con prominentes hombres sospechados, ¿verdad? Porque sí, tampoco podemos aclarar porque al final vamos a ligar nosotros el proceso judicial, ¿verdad? Sospechados con el vínculo del narcotráfico. Me reía hoy en Twitter porque decía, cayó también hoy un concejal de Itapúa. Decía, busqué su nombre en el padrón del Partido Verde, no estaba. En el partido, en el PRF, en el Partido Humanista, no. Qué casualidad, era Colorado también. Sí. Entonces... Es que hay cierta lógica ahí. Si vos sos narco y querés protección política, claro, querés entrar a la política para que tener algún contacto que te proteja,
es lógico que entre al partido de gobierno, ¿verdad? Que es más lógico por lo menos, porque tendrá mayores posibilidades fácticas de protegerse. No porque la oposición precisamente esté limpia, porque No, claro. hay regiones del país en donde también son liberales y De hecho, no es una cuestión partidaria. Pero no pueden negar los colorados No. que tienen también aquí una amplia mayoría popular. Por lo menos, al menos, tampoco ya se dignan en hacer un comunicado lavándose las manos porque la evidencia está allí. En Cordilleras, creo que hace un mes también hubo un allanamiento donde habían caído gente vinculada al Partido Liberal, de un Sí. sector interno del partido. O sea, claramente la narcopolítica está muy fuertemente vinculada al partido gobierno, aunque también tiene brazos armados Sí. en el Partido Liberal, cuyo grupo ya sabemos cuál es también, ¿verdad? Tampoco no hay que decir porque por las dudas. Bueno, y esto también se da en un contexto muy delicado institucionalmente. O sea, tenemos hoy a un Poder Ejecutivo enfrentado a la Fiscalía, con todo este contexto del juicio político, a Sandra Quiñones, y de desconfianza entre las instituciones. Tenés la CEPRELAC contra el Ministerio Público, contra la SENAT, contra la Policía Nacional. O sea, hay una desconfianza de unos contra otros. O sea, ¿cómo se lleva a cabo este tipo de operaciones? En estos días tuvimos allanamientos hechos solamente por la SENAT o detención de supuestos sicarios, por ejemplo en el caso Amambay, en el que la policía no estaba enterada, porque la policía filtra. ¿Cómo se trabaja en esas condiciones? Mira, como a mí me interesa mucho el tema de la democracia y la calidad, lo que normalmente hacemos es seguir estos informes internacionales que miden la calidad de la democracia. Hay uno de ellos que es el de Freedom House, que es un informe que se hace en Washington, en Estados Unidos, no tiene ninguna pata local, digamos, y por lo cual no puede acusarse de ser un informe vinculado a la interna o al microclima paraguayo. El informe Freedom House del 2020 decía lo siguiente: el Poder Judicial paraguayo es nominalmente independiente, pero los lavadores de dinero, los narcotraficantes y los políticos corruptos han cooptado las autoridades judiciales locales. La corrupción permea el sistema judicial, bla, 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 bla. Entonces, creo que vos al comienzo dijiste, no recuerdo si fue Alfredo, la magnitud es llamativa, pero no es tampoco demasiado sorprendente. Las instituciones están totalmente corrompidas y tomadas por estos grupos de Lampa, por estos grupos mafiosos, vinculados también con los partidos políticos, especialmente con el partido de gobierno. Sí, celebro que estos operativos estén saliendo a luz. Algunos dirán, no, es parte de la interna colorada. No. Al menos no. Esta no es parte de la interna colorada, porque en realidad acá hay dos instituciones, como la DEA y como Europol, y tiene que ver en realidad este operativo, que creo que lleva como 18 meses de investigación, tiene que ver con estos cargamentos de cocaína que van a los puertos de Europa. O sea, están viniendo detrás de eso. Eso hay que aclararlo, están sobre ese punto. Están sobre ese punto. Una parte del problema global. Y lógicamente, lo que a veces cuesta, para la gente común, digamos, no muy entrenada en discusiones políticas, en análisis de este tipo, entender que el principal problema del Paraguay es la falta de institucionalidad. Instituciones que fueron derretidas, que son gelatinosas, que no sirven para contener la corrupción y la impunidad, sino que son aliadas de ese sistema, ¿verdad? Y mucho menos cuando hay tanta plata de por medio como tiene el lavado de dinero, el tráfico, de todo tipo de tráfico, de cigarrillos, de armas, de drogas, de lo que sea. Paraguay se ha convertido en el patio trasero por donde cruzan los traficantes de todo el mundo. Y fíjate cómo formalmente todavía somos una democracia que elige cada 5 años, que tiene un Tribunal Superior de Justicia Electoral, que tiene Fiscalía, que tiene todas las instituciones. Pero cuando nos ven desde afuera, nos ven de otro modo. Ya que citaste una visión desde afuera, yo recuerdo la de la semana pasada de The Economist, que todos los años hace un mapeo y califica la calidad de la democracia de los países, ¿verdad? Y nosotros, que estábamos ya en un nivel de democracia de pobre efectividad o de mala calidad, descendimos a un escalón y pasamos a ser considerados un estado híbrido,
ese estado híbrido. Significa que es un punto intermedio entre una democracia que no funciona a un estado autoritario. Y así está Paraguay, Venezuela, Nicaragua y México ahora. México por los mismos motivos que estamos sufriendo nosotros, ¿verdad? México, con ese enorme Estado, con esa institucionalidad de tantos años, hasta ahora no puede contener el avance del narcotráfico. Y en Paraguay, con este Estado debilitado, con esta institucionalidad tan pobre, es muy difícil que tengamos éxito. Yo veo un futuro lamentablemente pesimista para nuestra calidad de vida como paraguayos en un corto plazo. Bien, vamos a irnos a nuestro primer corte comercial, pero vamos a ver, después quiero hablar con ustedes con respecto a cómo, cuando hablamos de baja institucionalidad, yo sé que hay fórmulas de qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a hablar de eso y a ver cómo lo podemos hacer a la vuelta de la pausa. Bien, continuamos en Contexto aquí por NPI. Estamos con Alfredo Boxia y Marcos Perestallia. Decíamos, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo combatimos cuando hablamos de institucionalidad débil? Profesor, doctor Marcos Perestallia, ¿qué hacemos? En primer lugar, si tuviese esa respuesta, haría un nuevo doctorado, no mentira. A ver, Giovanni Sartori, politólogo, cientista social italiano, falleció en el 2017. Él había acuñado una metáfora que hablaba de la máquina y los maquinistas. Y decía que en los debates públicos invertimos mucho tiempo hablando de la máquina, de la Constitución, de los ministerios, de las leyes, y no prestamos tanta atención a los hombres y las mujeres. Y los maquinistas, decía, no vamos a decir nada de ellos. Yo creo, en primer lugar, hay que poner un foco de atención en las personas que dirigen estas instituciones. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué capacidad tienen? ¿Qué trayectoria tienen? Y en segundo lugar, creo yo, así como retrotrayendo 30, 35 años la historia política paraguaya, cuando se pensaba, si queremos pensar en la liberalización o en una mínima transición paraguaya, es necesaria la salida del estronismo del poder, quizás, y lo digo con todo respeto, quizás es necesario pensar en que para poder avanzar en esto es tal vez necesaria la salida del Partido Colorado del poder. Lo digo con todo el respeto que se merece ese gran partido. Por lo menos esta élite partidaria, con este juego de poder y oposición que al final, a la hora de ejercer, a la hora de la praxis política, es la misma cara de la moneda. Yo creo que para pensar en una reinstitucionalización, si es que alguna vez tuvimos institucionalización, o en un mejoramiento de la calidad institucional, tal vez sea necesaria primero la alternancia en el Paraguay. Por supuesto que la alternancia per se tampoco garantiza nada. Es necesario que quienes entren nuevamente tengan una agenda fuerte, estén decididos. Estamos hablando de un grupo muy potente, muy arraigado dentro de la sociedad, y no va a ser fácil. Pero hay etapas, me parece, que hay que cumplir, y veremos en el 2023 tal vez sea el primer momento. La política también se volvió muy cara, y entonces los que se candidatan necesitan financistas, y el financista que no pregunta y que aporta es el narcotraficante. Mucho se plantea como solución es el control del financiamiento político, por un lado, y sacar el control de las mesas a los partidos políticos y convertirlo en una carga ciudadana. ¿Pueden ser alguna de las pequeñas fórmulas, diríamos, que nos acercaría más? De todo lo que dijiste me quedo con la palabra pequeña. Ajá. Yo creo que son esfuerzos que las sociedades, otras democracias han hecho con éxito. Son pequeños avances, pero, a ver, en un país en donde lo que estamos viendo en estos días, yates, edificios, mansiones, transferencias de dinero que pasan frente a las narices de la CEPRELAT, de la Fiscalía, nadie se dio cuenta. Si la institucionalidad es de este nivel de eficacia, ¿vos crees que serviría una ley de financiamiento político? Cuando la política es la más
permeable de las instituciones para meter o sacar dinero. Creo que no, creo que se necesitan, obviamente que se necesitan, lo ha dicho la Unión Europea, lo han dicho los observadores de la OEA, lo ha dicho cuánta gente vino a mirar elecciones en Paraguay y ver por qué funcionan lo electoral, pero el país entero no funciona. Pero creo que es necesario mucho más que eso. También, y esa es otra cosa dolorosa que hay que decir, es necesario un control ciudadano, una conciencia ciudadana mucho más intensa y extendida que la que tenemos, ¿verdad? Por lo demás estoy plenamente de acuerdo. Y creo que hasta algunos colorados también están de acuerdo. No es sano para ninguna democracia que un mismo partido esté gobernando por 70, 75, 80 años. No hay democracia que funcione cuando hay un partido hegemónico, que además 35 de ellos fue en dictadura, nunca pidieron perdón, nunca estuvieron en un refresco en la llanura, más que 4 cortos años, 5 años. Y entonces, lógicamente que no van a cambiar un sistema que a ellos, a su cúpula, a sus políticos, le está dando resultados hace 75 años. Pero una cosita más, porque si no me van a decir, ¿y por qué no hablas de la oposición? Claro que hay que hablar de la oposición. Que gane la oposición no garantiza que las cosas sean mejores, es cierto. Pero es un aire fresco, la posibilidad de una renovación, de nuevas figuras, la posibilidad de que alguna vez en este país la gente vote de un modo distinto y se tomen los políticos el trabajo de fortalecer las instituciones, no de destruirlas. De lo que estoy seguro, que si no hay alternancia, la renovación no vendrá de manos de los políticos colorados. Yo no sé, puede ser que esté equivocada, pero a mí me da la sensación de que esa fórmula exitosa del Partido Colorado de ser gobierno y oposición al mismo tiempo se va diluyendo lentamente con estos acontecimientos que están pasando, que en realidad es una disputa de poder de quién controla el Estado, quién controla los negocios del Estado. Pero me da la sensación de que ya muy poca gente puede estar convencida de que en este momento la llanura del cartismo propone un modelo de país distinto. ¿O estoy equivocada? Es que Estela, este gobierno logró sortear exitosamente 2 intentos de juicio político, en donde llamativamente la oposición, los 39 votos creo en diputados, de toda la oposición heterogénea como es, con algunos infiltrados entre paréntesis dentro de la Cámara de Diputados en la oposición, han logrado unirse a favor del juicio político. Sin embargo, ¿quién le salvó al gobierno? Fue el cartismo. Eso fue en el 2019. En el 2021, en marzo, en plena crisis sanitaria por la pandemia, se reinició un segundo juicio político. Nuevamente la oposición se presentó unida y fue el cartismo quien volvió a salvar a Mario Abdo. Entonces coincido contigo, yo creo que tal vez haya gente que todavía sigue creyendo que la oposición al Partido Colorado pasa por el Partido Colorado. Sin embargo, esperaría que no, ¿verdad? Que en el 2023 efectivamente se logre una segunda alternancia. No me gusta mucho hablar a través de autores, pero hay un politólogo interesante, Adam Przeworski, que dice democracia es cuando los partidos pierden elecciones. Lo cual, dicho de otra manera, 70 años de gobierno casi ininterrumpido de un partido llama mucho la atención respecto a qué tipo de democracia estamos hablando. Entonces, sí, coincido en que el 2023 va a ser un escenario crucial para que la ciudadanía premie y castigue. Me parece que estas fotografías que estamos viendo hacen sugerir de que hay vínculos muy estrechos. Yo no voy a hablar del Partido Colorado como tal, un partido de 2 millones algo afiliados. De la élite partidaria, sí. De una élite partidaria metida y tal vez financiada hasta los tuétanos por estos grupos. Y que creo yo que una alternancia bien les vendría para depurarse. El hijo ya tenía una frase que decía: la democracia se purifica por su propia putrefacción, ¿verdad? Es necesario a veces llegar hasta ese punto para repurificarse nuevamente. Sos un estudioso del Partido Liberal, Liberal Radical Auténtico.
Hoy una de las bancadas, porque son varias bancadas en el Partido Liberal, una de ellas, la bancada B llanista, dijo: nosotros no apoyamos el juicio político a Sandra Quiñones, con lo cual traban automáticamente con el voto del cartismo. ¿Cómo se puede considerar, teniendo en cuenta la historia del Partido Liberal, a un sector del PLRA que constantemente vota contra la directiva de su partido? Mira, en cualquier otro partido eso sería absurdo, sería antihistórico, sería ridículo. En el Partido Liberal, lamentablemente, es parte de una tradición que tiene por lo menos 60 años, que comenzó allá en la década del 60, cuando hubo liberales participacionistas y abstencionistas. Había dirigentes liberales que se rindieron ante el peso del estronismo y decidieron abandonar la línea de oposición del partido y participar por changas realmente, porque uno ve los beneficios eran mínimos: diputados, senadores, juntas municipales y demás. Pero mantuvieron dividido al Partido Liberal a lo largo de todo el estronismo. Y se tuvo que conformar una facción, el PLRA, a mediados de la década del 70, que decidió dejar de participar y enfrentar de manera más frontal al estronismo, ¿verdad? Denunciando los fraudes electorales y renunciando a participar del gobierno. Sin embargo, las otras facciones, los llamados geniolitos, los levirales, las siglas PL, PLR, siguieron participando y connotando todo lo que ocurría en la dictadura hasta la caída de Stroessner. Con las primeras elecciones libres, no limpias, libres, que se hicieron a los 3 meses de la caída de Stroessner, el electorado liberal los evaporó, los tiró al basurero de la historia, ¿verdad? La INO se convirtió y el PLRA en el único partido, tal como era la verdad de los hechos ocultada por esas facciones que increíblemente siguieron participando en contra de todas las evidencias que había contra la dictadura. Luego hubo un periodo, Estela, en donde la hegemonía de Domingo Laíno fue tan grande que casi nadie le discutía, pero no fue suficiente para que ganara. Quizá la transición, si hubiera comenzado la transición, aunque sea corta, con una alternancia al comienzo, en el año 93 o en el 98, la historia paraguaya ocurriría de otro modo, pero no ocurrió. Luego, los liberales comprendieron que la unidad era necesaria, pero crearon distintas carpas, ¿sí? O sea, distintos movimientos sin salir de la gran carpa, que es lo que ocurre ahora. Están tan divididos como antes, solo que todos están todavía bajo el paraguas del PLRA. Pero aquellos geniolitos, aquellos participacionistas, aquellos que se entregaron en la época de la dictadura, son hoy los cartollanistas o llanocartistas. Es increíble que ese sector no salga del PLRA y se pase ya al cartismo, porque votan sistemáticamente por todas las propuestas de Cartes y por todas las iniciativas del cartismo. Es increíble que los liberales lo sigan votando en sus internas, a pesar de estas demostraciones de traición permanente. No es que yo sea efrainista, no soy ni liberal, pero lo que yo veo es que ese prebendarismo, quizá sostenido en mensalones, no lo sé, pero me supongo que gratis no es. Ese prebendarismo de la cúpula, que empieza con Blas Llano, continúa con Dionisio, con lo que vos quieras poner, Busarqui y demás, continúa después en los departamentos hasta llegar al liberal llano, de alguna manera. Llano no ahora del líder, sino del piso, claro. Y constituyendo una manera de sobrevivir en política, que empieza arriba y se extiende por todo el partido hasta explicar por qué, pese a ser unos traicioneros del PLRA, mantienen todavía un porcentaje de 30 o 40% de los votos. El PLRA así no le sirve a nadie, ni a los propios liberales. No habrá concertación con un partido liberal enfrentado entre dos líderes. Y yo no veo que se acerquen. Cualquier fórmula que haga la oposición va a terminar en la derrota si el Partido Liberal no arregla de una vez por todas esta disputa interminable y estéril.
Bien, tenemos que ir a otra pausa. A la vuelta seguimos con Alfredo Boxia y Marcos Pérez Talia. Bien, continuamos aquí en Contexto, analizando la narcopolítica y un poco tocando varios temas, aprovechando la presencia de estos dos analistas, Alfredo Boxia y Marcos Pérez Talia. ¿Cómo vieron la caída de Yucio? Yucio probablemente fue el hombre que más cercó, institucionalmente hablando, a Horacio Cartes en una denuncia que hizo ante el Congreso, una denuncia que en cierta forma con el que salvó su cargo después de aquel atentado en San Bernardino. Se movilizan las instituciones, por primera vez la Fiscalía se vio obligada a iniciar una investigación y luego cae de la manera más vergonzosa como el ministro del Interior vinculado con el narco. ¿Cómo viste, Marcos, la caída de Yucio? Y yo creo que nos obliga a recuperar la frase siempre, ¿verdad? Para atacar a un enemigo, sobre todo poderoso, hay que tener cierto respaldo en cuanto a transparencia, digo. No hay que tener techo de vidrio, como se dice. Claro, como se dice, ¿verdad? Esas fotos o esas negociaciones del propio ministro con el contratista hacen suponer que ese no era el principal camino de la transparencia y lo que ellos pregonaban. Pero eso es una cosa. No obstante eso, tampoco podemos ahora desmeritar o pasar al archivo todas las denuncias que él había puesto sobre la mesa. Ojo, son dos cosas distintas. Una cosa es Yucio y su caída y otra cosa es lo que puso Yucio en la agenda política. No nos olvidemos de lo segundo por culpa de lo primero. Claro, separar la paja del trigo. Claro, separar la paja del trigo. Lo segundo es mucho más grave, tiene muchos mayores costos y hay que estar dispuesto a enfrentar. A él le costó. Hay que ver quiénes son los que están dispuestos a enfrentar. Y pareciera que desde el Partido Colorado se agotan las figuras que no estén contaminadas a los efectos de poder enfrentar a este grupo tan poderoso, ¿no? Por eso yo decía que las cosas están pasando demasiado rápido para mi entendimiento. Ocurre esa noticia que conmocionó a todos, que fue el sicariato y la muerte de Evita Aranda, una persona tan conocida en San Bernardino, e inmediatamente una reacción del cartismo pidiendo la cabeza de Yucio, a quien nunca lo quisieron, un enemigo público de Horacio Cartes, ¿verdad? Y cuando ya parecía que tenían los votos para sacarlo a Yucio, lo cual iba a ser un golpe bajo en el bajo vientre del abdismo o del oficialismo, Yucio hace esa estupenda huida hacia adelante, ¿verdad? En donde hace esas acusaciones que dan vuelta el partido, ¿verdad? De repente fue Horacio Cartes el que se puso contra las cuerdas y parecía que eran acusaciones demoledoras, que fueron continuadas con la necesidad inmediata del juicio político a Sandra Quiñones, la fiscal general. En donde los que estuvieron más preocupados por qué posición tomar fueron justamente estos muchachos de quienes hablamos hace un rato, los llanistas, ¿verdad? Hasta trompadas se tomaron para ver qué costo político iba a tener ser tan cartista, hasta apoyar, darle el apoyo a Sandra. Bueno. Claro, porque ahí... Sí, interrumpirme, pero yo miro todo esto absorto y todavía tengo cosas para contarte. Sí, no, y decía nomás que hay una hipocresía, por decir lo mínimo, del llanismo, que dice ahora, cuando surge el juicio político de Yucio, no solamente decidieron apoyar, firmaron el libelo acusatorio. Cuando surge la posibilidad del juicio político a Sandra Quiñones, dicen, no, nosotros no nos queremos meter en la interna colorada. Bueno, pero después, cuando estábamos mirando a ver qué votaban los llanistas, porque eso dependía del futuro de Sandra Quiñones y de nuevo la situación podía ser cambiante, aparece Yucio manejando el auto de un narco.
¿verdad? Y ahí yo ya me quedé ya estuporoso. Esto es Macondo, no es Asunción, no es Paraguay. Y realmente decepcionado, ¿verdad? Decepcionado porque tenía otra imagen de Yucio. Se decían cosas, pero que yo hasta ahora no creía. Pero evidentemente ese contacto cotidiano, esas negociaciones, ese mundo, ese mundillo del narco, que se ha de, supongo yo, vivir en la Senat y en lugares así, en donde el ambiente hace que la convivencia te naturalice algunas cosas que desde afuera podrían parecer espantosas, hace que este tipo de intimidades lo lleven a cometer esta torpeza extraordinaria que probablemente sea el fin de la carrera pública de Yucio, como político o como funcionario, ¿verdad? Pero ojo, quedó la cosa más fácil para el cartismo, porque ahora tienen por otra vía lo que querían al comienzo, sacarlo a Yucio. Y hacer que las cosas se miren del modo que justamente Marcos está anunciando que no debe ocurrir. Todo lo de Yucio es mentira. No. Las acusaciones de Yucio están ahí sobre la mesa. Y yo creo que Sandra Quiñones debe irse. Es una vergüenza tener una fiscala general con tan poca credibilidad y con tantas muestras de tener una justicia selectiva y de responder a las órdenes políticas de un sector del Partido Colorado como Sandra. No sé qué pasará, pero estoy seguro que ella le hace un daño inmenso a su institución y al país. ¿Algo que agregar sobre el tema de Yucio? A propósito nomás del llanismo, uno dice, ¿cuán juzgados están, verdad? Al riesgo de perder ya la nula credibilidad que tienen a esta altura. Recordaba nomás en estos días como refritaban, retuiteaban. Hay un tuit de la senadora Zulma Gómez que decía, somos cartistas, somos en plural. Sí. Somos cartistas y qué. Entonces, bueno, la pregunta que vos habías planteado al comienzo, ¿por qué ya no se van del Partido Liberal? Tal vez porque, hablando en términos económicos, el beneficio puede ser mayor siendo opositores. Vos decís que hay beneficio económico, no es ideológico, no es personal. No, dicen que es una simpatía programática, ¿verdad? La simpatía, el costo, o sea, el beneficio es más elevado situándose en la oposición que cuando pasan al mismo partido. Ni que decir cuando ya no tenés luego posibilidades de ser reelecto. Claro. Ahí es que cuando estás en mejor condición para negociar. ¿Qué es lo que está sucediendo con muchos de ellos ahora? Sí, pero yo creo que no salen porque no tienen futuro en otro. En el Partido Colorado no lo van a aceptar por más abyectos que sean. O sea, el Partido Colorado la tiene clara con esas cosas, ¿verdad? Y yo creo que como movimiento independiente no funcionaría. Otra cosa, Estela, que me llamaba la atención es la incapacidad ya endémica del gobierno de Marito, ¿verdad? Fíjate que obligado a hacer estos cambios, le lleva a Edgar Olmedo, que estaba antes en INDI, sí, sin entender nada del tema indígena, lo llevan al cargo de ministro de Justicia, ¿verdad? Sí. Y al llegar lo primero que hace es reconocer, me voy a tener que rodear de asesores buenos porque yo de esto no entiendo nada. ¿Cómo puede ser eso? Y el que ocupa su lugar en el INDI es Omar Pico, un seccionalero, que yo creo que debe tener serias dudas en diferenciar un apache de un paita veterano, ¿verdad? No sabe nada del tema, jamás trabajó, es una vergüenza. Y va a Federico González a ocupar el cargo del Interior, donde tampoco sabe nada. Sus cargos anteriores no tienen nada que ver. El último en Itaipú fue bastante desastroso, ¿verdad? No tienen, Pico, capital humano en el Partido Colorado. Tienen que dar vuelta en torno a esta decena de figuras. ¿Para qué, Pico, hacen sus becas de cal? ¿Para qué mandan gente a Oxford, a Estados Unidos? No tienen, Pico, técnicos o políticos mejores que los que están presentando. Yo creo que todos estos nombramientos se inscriben ya dentro de la interna colorada. Es la interna colorada y son los operadores políticos que ocupan estos cargos porque en este momento ya no importa el gobierno sino la próxima elección. Pero bueno, vamos a hacer ahora la última pausa y a la vuelta ya con el final de este programa. Bien, volvemos ya a la parte final de este programa En Contexto. Yo sé que en cierta forma ya tocamos tangencialmente, pero
En este contexto de la narcopolítica, o sea, ¿cómo ven el 2023? Unos dicen que ya da la sensación de que en la interna colorada se define el 2023 y por otro lado tenemos negociaciones, conversaciones dentro de la oposición, pero que no hay, como que no logran arrancar. ¿Cómo están viendo? Tenemos poquísimo tiempo. Yo creo que la oposición va a usar por fin una herramienta que se aprobó en el 2007, que es la figura de la concertación. Lo intentó utilizar Mario Ferreiro y los colorados impidieron mediante un artilugio judicial, que entre paréntesis se resolvió hace un mes en la Corte. Yo creo que la concertación es la mejor vía que tiene la oposición, por ejemplo, frente a ese debate. ¿Qué haces con los vendidos? Perdón, con los dialoguistas, ¿verdad? Para no ser muy duro. ¿Con los llanistas? Claro, ¿qué haces con los que dialogan, verdad? Entonces, la concertación ya no es un acuerdo de cúpulas partidarias, ya no necesitas el abrazo entre los líderes. Vota la ciudadanía, o sea, el padrón de la oposición va a elegir quiénes son los candidatos. Eso no es poca cosa. Ese viejo acuerdo entre las élites partidarias, vos llevas la presidencia y vos la vice. Al menos si esta figura marcha, eso se acabó. Y eso es una gran cosa que va a potenciar, me parece, el perfil superador de la figura de la concertación. Acá ya no va a haber internas liberales, ya no va a haber internas del Frente Guazú, si es que el Frente Guazú finalmente termina formando parte de la concertación. Ya no va a haber internas partidarias, va a ser algo suprapartidario lo que va a dirigir. Esto está recién iniciándose, el Partido Liberal tiene el 13 de marzo su convención y me parece que como partido mayoritario, una vez que el partido apruebe la figura, debería empezar a correr ya mucho más fuerte. Y para terminar, por lo menos celebro la aparición de figuras nuevas, disímiles tal vez en cuestiones ideológicas, programáticas, pero bueno, viene un poco también a atraer más personas. Estás hablando de Soledad Núñez, por ejemplo. De Soledad Núñez o del propio Patria Querida. Sea Villarejo, o sea, Patria Querida nunca salió con la oposición mayoritaria, ni en el 2003, 2008, 2013, 2018, nunca. Es la primera vez que Patria Querida va a formar parte. Entonces, le da amplitud, le da diversidad a un espacio que necesita conformarse para hacer frente de modo competitivo al partido de gobierno que parece agotado no solo en proyectos políticos sino también en cuadros técnicos. Viendo las últimas designaciones ministeriales, es necesaria tener una oposición concertacionista fuerte y me parece que va avanzando el proceso. La vez pasada leí que Marcelo Lacchi, el politólogo, sí, dijo que para que la oposición gane tendría que ocurrir un suicidio colorado. Me pareció demasiado fuerte, ¿verdad? Pero no está tampoco tan alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque vemos un partido colorado con las cosas muy claras. Hay un candidato oficialista y hay un candidato cartista. Uno de los dos va a ganar. Después enterrarán sus hachas, harán campaña juntos y después volverán a pelearse. Historia repetidísima. Y en el archipiélago de enfrente hay tres posibilidades nomás. O no se unen y van en una carrera de 2 o 3 carriles separados. Ahí se va a cumplir lo de Marcelo Lacchi con seguridad. O se hace una alianza, que es un mecanismo más simple, más rápido, pero que probablemente no sea tan abarcante como pudiera ser una concertación. Yo creo que ahora, que no hay un liderazgo así tan fuerte como era el de Efraín en las elecciones anteriores, la cosa va a ser más discutida y la alianza no va a servir. Se va a tener que recurrir a la concertación. Si la concertación está muy bien hecha, puede ser una cosa muy interesante, pero le veo 3 obstáculos. Uno, que ofrece demasiados flancos jurídicos para que sea impugnada. 2, que requiere tiempos electorales más largos, o sea, que ya empiezan ahora, y no le veo al dinamismo en las organizaciones opositoras para avanzar al mismo ritmo que la ley exige. Y tercero, necesita que se subalternicen los enormes egos y las divisiones que caracterizan a nuestra oposición. Si las 3 cosas ocurren y además se suicidan un poco los colorados peleándose, puede ser que ocurra esa alternancia de la que esperamos hace tanto tiempo. Les agradezco muchísimo la participación esta noche. Llegamos al final de nuestro programa y nos vemos el próximo miércoles.